en este momento del ciclo económico, Carlos, para un inversor conservador, claro, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene ser más procíclico, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que creo es que las personas deberían de adecuar sus objetivos y perfil de riesgos a su perfil. Entonces, sí que es cierto que nosotros estamos capacitados para incrementar exposición a riesgo o reducir, porque, bueno, pues por experiencia profesional, por visión de mercado y demás, pero una persona que quiere invertir su patrimonio no creo que deba de andar jugando con sus posiciones. Dicho esto, mi opinión es clara, la he dicho muchas veces, creo que todo el mundo es consciente de que la economía se está deteriorando, en Europa sobre todo, no hace falta ser muy avispado, es algo que se ve, que se palpa. También es evidente cuál es el motivo. Tenemos tipos de interés que ahora mismo las hipotecas están tipo fijo en el entorno del 5%, cuando hace 14, 15 meses estaban al 2 o incluso por debajo, y ya no digamos los préstamos al consumo y demás, y tarjetas de crédito, todo tipo de interés está disparado. Eso no solo tiene impacto en las familias, también tiene impacto en las empresas, por lo que las tasas de impago, los defaults, las quiebras, se están incrementando, es un hecho también, y se seguirán incrementando. A los inicios de el inicio de una restricción crediticia o de un incremento de los costes financieros, las empresas y las familias eligen aguantar hasta el último momento. Pagas hasta que has sobrevivido y luego ya llega un momento en que no puedes hacer frente a tus deudas, a tus pasivos, y es cuando viene el colapso, ¿no? Las tasas de mora de los bancos ya reflejan que eso se está iniciando. Las tasas de mora de los vehículos de segunda mano o de nueva adquisición, las tasas de mora de los préstamos al consumo, incluso las tasas de mora de las hipotecas ya están repuntando. Eso ya es un hecho. Esto puede tener múltiples implicaciones, pero la más evidente, cuando las insolvencias crecen, quien lo absorbe, quien lo sufre, son los bancos. Bueno, pues los bancos tienen su riesgo sistémico, etcétera, etcétera. Todo esto está encima de la mesa, a pesar de que estemos viviendo el rally navideño que todo el mundo sabe, la realidad económica es la que nos muestran los indicadores objetivos, ¿no? En Estados Unidos la película es un poco diferente a Europa, pero también la economía es muy diferente y se ha llevado a cabo un programa de gasto público bastante más salvaje que el que tenemos aquí en Europa, y la economía funciona, es más flexible, funciona de forma diferente, pero también hay síntomas de que las cosas se están deteriorando. Teniendo en cuenta que esta es la situación y que en Europa pues tenemos a los países más endeudados que nunca en la historia, lo que hace 10 años era el run diario, la austeridad, la necesidad de que los países ajustasen sus déficits, la necesidad de ajustasen sus déficits, hiciesen reformas estructurales y cambiase la situación económica de los mismos. Ahora eso ya no existe, no sé si sois conscientes, ya nadie habla de eso, ni siquiera Alemania. Esto, claro, a día de hoy, pues países como España y algunos más periféricos se están beneficiando de que Alemania, de forma encubierta, y los países, bueno, Francia, Holanda, estén respaldando la deuda europea. Esto significa que si no existiese la eurozona, España, en vez de estar pagando un tipo de interés del 3,75, estaría pagando un tipo de interés del 7 u 8. Esto es la realidad, si no estuviese cubierta por los estados fuertes. Pero puede llegar un momento en que esos estados fuertes se cansen de la barra libre, de estamos nosotros poniendo la cara, sufriendo la recesión, asumiendo los costes de respaldar a los países periféricos, mientras que los países periféricos no están tomando acción. Todo sigue igual o va a peor, que es lo que sucede en España. Eso puede llevar a tensiones y ese es el motivo principal por el que nosotros decidimos ir a una cartera permanente de 8 áreas geográficas, porque lo que hoy se muestra como altamente improbable, de repente en un mes ya no lo es. Hoy nadie habla de la insolvencia de los estados o de una crisis de deuda, pero igual, dentro de 30 días, todo el mundo está hablando de ello. Así funciona la economía. A final del año 2022, todo el mundo hablaba recesión, recesión, recesión.
ahora mismo todo el mundo habla soft landing, soft landing, soft landing. La narrativa cambia en cuestión de semanas, ya no meses. Así que hay que ser cauto, dada la situación económica de las empresas y las familias, y personalmente no creo que sea el momento, mojándome, de incrementar exposición a renta variable en MSCI World y SP500. No lo creo, de verdad, no lo creo. Yo ahí puntualizaría que, o sea, efectivamente, no parece, o sea, sin querer hacer ningún tipo de timing, porque no sé hacerlo, está claro que no parece el momento de tener este discurso de, bueno, no pasa nada porque cuando todo cae un 50%, o sea, es como que esto que se ha ido diciendo, es muy fácil decirlo, ¿no? En una fase en la que llevas 8, 9, 10 años sin que ocurra, pero claro, cuanto más tiempo pasa, pues más cerca estás de que algo así pueda ocurrir. Entonces, tampoco animar a todo el mundo a que sea súper conservador, porque quizá tampoco es eso, pero sí que, independientemente del perfil de riesgo que quieras implementar en tu estrategia, que eso tendrá que ver con tu propia situación, tu perfil, tu disposición, lo seguro que sean tus ingresos, el patrimonio, la red que tengas, un montón de factores, vale la pena echar un ojo a, oye, este tipo de estrategias en el pasado, no en los últimos 10 años, no en los últimos 15 años o 20 años. Este tipo de estrategia en la que estoy invirtiendo, ¿qué tal lo hizo algo parecido en los años 70? ¿Qué tal lo hizo en momentos, yéndote un poco más atrás de lo que puedes ver en los típicos backtest que te van a mostrar, empezando mágicamente en 2009 o mágicamente en el año 90, donde hay 4 décadas donde solo una es mala? O, en fin, es como que me parece que hay un discurso dentro de la industria de que a largo plazo y tal y cual, que sí, que compartimos, que al final tienes que invertir porque es la única manera de protegerte de la inflación, pero con unas expectativas realistas, ¿no? Y yo creo que mucha gente que se ha iniciado en la inversión después de 2009, pues lo que hemos experimentado no es muy realista, ¿no? Esta idea de que siempre que cae un 10% el rebote va a ser prácticamente inmediato y que todas las caídas rápidas, estoy hablando de la renta variable, ¿no? Pero todas las caídas en renta variable son siempre una oportunidad inmediata. Sencillamente, históricamente no es muy cierto, ¿no? Hay que verse en una recesión prolongada, dura, que dura varios años, que tardas en recuperarte un periodo largo de tiempo para ver eso, que a veces en una gráfica parece muy fácil también de ver, pero el tiempo estadístico y el tiempo real luego no coinciden. Entonces, como mínimo, un ejercicio ahí de introspección de realmente cuál es mi perfil de riesgo, ¿no? O sea, cómo me siento yo si mañana tengo un 30% menos de mi patrimonio. La gente muy alegremente dice, no, a mí no me afectaría. Siempre digo, bueno, a ti no te afectaría y cuando lo comentes en la hora de cenar, ¿qué te dirían? ¿No? Y realmente tenemos el ejemplo. Siéntate con tu familia y diles, hemos perdido el 30% de nuestros ahorros. A ver cómo te Y que reaccionan. siga cayendo, y que siga cayendo. Y realmente tenemos el ejemplo práctico. Ya no hablamos de 30, 40 o incluso 50% como la crisis de 2008 del año 2000. O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando, nosotros tenemos, creo que son 2.600 partícipes y ahora mismo unos 40,1 millones de euros. Y todos los años ha entrado un montón de dinero. Este año no ha entrado dinero. Prueba de ello, ha habido salidas, pequeñas, pero ha habido salidas. Prueba de ello es esto. Ante una caída de más o menos un 10%, la gente se puso no aprovecha. Entonces, es lo que dices tú, no es lo mismo verlo en el backtest o en el libro que vivirlo. Y si hablamos de que una caída de un 10% puede poner a la gente nerviosa, imagínate una caída del 30, 40, 50%, que lo peor de todo esto es que mucha gente piensa que cuando estás en una caída del 40% y llegas al menos 40, piensas, ya está, ya llegué al menos 40, mañana rebota. No funciona así. El problema es que cuando algo ha caído un 40%, el pesimismo que rodea al mundo es tan salvaje que siempre piensas que puede llegar a algo peor. ¿Algo peor como qué? Pues como 1929, en el que la caída, en vez de ser del 40 o 50%, fue del 80%. Entonces, nadie va a estar ahí para decirte, no, ha caído un 40%, pero dentro de 5 años ya habrá rebotado. No es tan sencillo, es muchísimo más complicado.
Con esto no quiero decir que invertir en renta variable sea un error. Yo soy inversor en renta variable, confío a ciegas en la inversión a renta variable a largo plazo, pero que no es tan sencillo. Vivimos en un mundo en los últimos 10 años que, gracias a la intervención de los bancos centrales, han eliminado la volatilidad prácticamente de los mercados financieros y las recuperaciones han sido tan rápidas que la gente se olvida de que la travesía puede ser muchísimo más larga. Y a día de hoy los bancos centrales ya no tienen margen de maniobra porque la inflación está por encima de los niveles deseados, que es del 2%, y no pueden inundar de nuevo el sistema financiero de liquidez. Es algo que no pueden permitirse ahora mismo. O sea, que esa carta, esa baza que en los últimos 10 años ha protegido los mercados financieros ya no existe. Y es algo que debemos tener en cuenta.